Hola, en la clase del día de hoy vamos a comenzar con el tema de lesión celular y vamos a ver la primera parte que consiste en las adaptaciones celulares. Bien, primero vamos a comenzar por definir un término que es muy importante para entender las adaptaciones celulares y que es el término de homeostasis. Homeostasis es la capacidad que tiene una célula para manejar demandas fisiológicas manteniendo un estado basal, es decir, manteniendo su función y su estructura. Esto es que la célula, independientemente de los estímulos a los que se enfrente, ya sean estos un tanto lesivos al inicio, repetitivos, etc., va a mantener su función y va a mantener, más que su estructura, va a mantenerse íntegra. Su forma la puede cambiar, puede crecer, puede hacerse más pequeña, puede cambiar incluso un poco de estructura y de forma, pero lo importante es que va a mantener su integridad y va a mantener su función. Esta es la definición tal cual viene en el Robbins, pero les comento que es un poco más preciso decir que se mantiene la función y su integridad más que la estructura, porque la estructura puede cambiar un poco, modificarse, como vamos a ver posteriormente. ¿Y por qué es debido a la homeostasis? Pues la homeostasis explica porque la célula tiene una expresión génica que está restringida generalmente, orientada a mantener una estructura y una función determinada. Por ejemplo, un queratinocito, que es una célula que está en nuestra piel, pues su expresión génica va a estar dada nada más para que mantenga la forma y función de un queratinocito. Sabemos que en su material genético tenemos toda la información de todas las demás células del cuerpo, o que comparte con las demás células del cuerpo, y en algún momento podría transformarse en otro tipo de célula gracias a que contiene ese material genético, pero en un estado normal su expresión genética va a estar restringida nada más a que se diferencie un queratinocito y que haga la función de un queratinocito, y cuando se reproduzca pues esta misma información se va a estar transmitiendo a su progenie. Ya sabemos bien que las células son la unidad estructural y funcional de los tejidos y órganos. Y la célula, durante este proceso de homeostasis, puede ajustar su estructura y función en respuesta a condiciones que pueden ser fisiológicas o patológicas. Es decir, que puede ajustar su estructura y función dependiendo de un estímulo o de un estrés. Esta capacidad de la célula para ajustar su estructura y o función ante estas condiciones es lo que llamamos adaptación celular. En este gráfico se puede observar muy bien esto que acabamos de explicar. Tenemos una célula normal que tiene esa capacidad de tener o mantener una forma y una función. Ese proceso lo vamos a denominar homeostasis. Bien, pues entonces la célula normal puede ser que tenga un estímulo o un estrés que haga que se tenga que desviar un poco de eso normal. Ese estrés puede ser cualquier estímulo, puede ser un estímulo físico, puede ser un estímulo químico, puede ser un estímulo biológico. Pongamos como ejemplo una célula del epitelio respiratorio. Entonces supongamos que tenemos una célula respiratoria que es una célula columnar alta. Aquí está su núcleo y tiene sus cilios o vellosidades en la superficie, ¿no? Su función normal de esta célula pues es, gracias a los cilios, desplazar el mojo que se produce hacia el tracto respiratorio e irlo depurando. Eso es lo que hace normalmente. Pero supongamos que tenemos un estímulo lesivo. Le vamos a llamar estrés. Este estrés supongamos que es el tabaco. Entonces alguien que está fumando le produce estrés a esta célula. Cuando la célula está sometida a este estímulo o a este estrés, tiene dos caminos. Uno es que se adapte a ese estímulo. ¿Y cómo va a hacer para adaptarse? Va a cambiar su forma para tener más resistencia hacia ese estímulo. Un ejemplo de adaptación en el caso de nuestra célula ciliada del epitelio respiratorio es que se convierta en un queratinocito. Entonces sufre un proceso de transformación y se transforma en una célula que es mucho más resistente para adaptarse
y así estar soportando este estrés. Una vez que cesa el estrés, y si las condiciones son adecuadas, esta célula puede regresar otra vez a su estado basal para seguir manteniendo la homeostasia normal de este tejido. Bien, eso es lo que debería pasar en el mundo ideal. Pero hay veces que la capacidad de la célula para adaptarse no es adecuada, entonces no va a poder adaptarse de una manera adecuada para resistir este estrés y entonces vamos a terminar en daño celular. Vamos a tener daño celular. Otra cosa que puede ocurrir es que puede ser que desde el inicio el estímulo lesivo o el estrés sea desde un principio muy fuerte. Entonces sea de la bastante o suficiente magnitud para que me pueda de entrada de una célula normal pasar a daño celular directo. Esto es porque, como les comento, el estímulo puede tener la suficiente magnitud e intensidad o porque es un estímulo repetitivo que está ahí todo el tiempo, no se quita, como en el caso de la inflamación crónica, y entonces esto me va a llevar a daño celular directamente. Bien, supongamos que ya estamos en este contexto de una célula que tiene daño celular. Ya no fue incapaz de adaptarse o el estímulo desde un inicio era muy intenso y entonces lesionó a la célula. Bien, si el daño que tuvo esta célula es leve o es transitorio, la célula tiene otra vez la capacidad de volver a regresar a su estado de homeostasis o a su estado basal. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a denominar al daño celular como daño reversible. En cambio, si el estímulo lesivo daña nuestra célula y este estímulo es severo o es progresivo, el daño celular puede llegar a ser irreversible. Es decir, que la célula ya sea incapaz de volver a regresar a su estado de homeostasia normal. Entonces no va a poder lograr hacer esto y la célula inevitablemente va a tener entonces que morir. Y dependiendo de las condiciones en que se presente este daño irreversible, es como va a llevarse a cabo la muerte celular. Si el daño es muy agresivo desde el principio, es súbito y no tenemos las condiciones adecuadas para que haya una adaptación, una regeneración, etc., la célula va a morir por necrosis. En cambio, aunque la célula esté dañada, aunque ya tenga daño irreversible, pero tiene el tiempo y las condiciones para morir de una manera un poco más organizada, sin despertar una respuesta sistémica tan importante o sin hacer tanta inflamación, va a morir por apoptosis o por alguna de las variantes de esta, que son temas que vamos a tratar en videos posteriores. Entonces, este es el ciclo normal que tiene una célula de lo que le puede pasar cuando se somete al estrés. Bien, entonces, esta es la importancia de las adaptaciones celulares. Son todas ellas variaciones que pueden sufrir las células para tratar de mantener la estructura y la función del tejido en el que están encontradas. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de adaptaciones. Ya comentamos que las células sufren adaptaciones en condiciones tanto patológicas como fisiológicas. Y estas adaptaciones son controladas por mecanismos moleculares que son complejos. Pero básicamente podríamos decir que están controladas por la expresión génica. Los tipos de adaptaciones celulares que podemos describir, los más comunes de los que vamos a repasar, son la atrofia, que básicamente consiste en la pérdida de las células, la hipertrofia, que es el incremento en el tamaño de la célula, la hiperplasia, que es el aumento en el número de las células en un tejido, y un proceso más complejo que denominamos metaplasia, que es la transformación o reemplazo de una célula madura de tipo adulto por otra con fenotipo diferente, pero que también es una célula madura y también es una célula adulta. Vamos a continuación a describir y ejemplificar cada una de estas adaptaciones. Vamos a comenzar con la atrofia. Ya comentamos que la atrofia no es más que la reducción en el tamaño
de un órgano o un tejido porque ocurren dos cosas. O disminuye el tamaño celular o disminuye el número de las células. Por ejemplo, este es un corte histológico en el que estamos viendo fibras musculares, donde las fibras musculares normales son estas, que están aquí en la periferia, las cuales vean el tamaño que tienen. Son unas células grandotas que tienen mucho citoplasma. Los núcleos están aquí excéntricos y compárenla con estas células que están aquí al centro. Notan de inmediato que las células son pequeñitas, incluso se ven como si estuvieran aplastadas. Empiezan incluso a conjuntar sus núcleos y hacer una especie de formaciones incisionales. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el número celular es el mismo. Este fascículo muscular está conformado por el mismo número de células, pero el tamaño de algunas de ellas es menor al habitual. Y esto es, como lo mencionamos, un mecanismo de adaptación como respuesta a un estímulo, un estrés, para que se conserve la célula. Entonces se va a conservar la célula, pero al tener menos citoplasma va a tener menos componentes celulares, va a tener un metabolismo mucho menor y con esto va a poder ahorrar energía y va a poder ahorrar componentes. Llámenles lípidos, llámenles aminoácidos, ácidos nucleicos, etc. Entonces los va a preservar. En este ejemplo en específico, este caso corresponde a una atrofia muscular por denervación. Entonces, estas células, lo que ocurrió con ellas es que se perdió su inervación, entonces no tienen el estímulo que les está constantemente diciendo que tienen que estar trabajando y pues no van a hacer su función contráctil y pues van a empezar a disminuir su tamaño porque no están ocupando todas estas fibras musculares que tienen ahí, filamentos que tienen en el citoplasma. Este es un ejemplo aterrizado en la clínica donde podemos ver un clásico ejemplo de atrofia por desuso. Vean, comparen, es el mismo paciente y vean cómo tuvo un accidente en el que se lesionó el pie o el tobillo, entonces está vendado. Entonces este paciente ha estado postrado por un buen de tiempo, no ha estado ejerciendo su función y comparen el tamaño de sus gastrocnemios. Vean el normal contra el de este lado. Entonces vean cómo evidentemente tiene una disminución en el tamaño este músculo. Es un caso entonces de atrofia por desuso. Podemos clasificar a su vez la atrofia en dos tipos, una atrofia fisiológica y una atrofia patológica. Como el nombre lo dice, una atrofia fisiológica sería aquella que ocurre porque disminuye la función o la carga a la cual está sometido el tejido. Un ejemplo sería la atrofia muscular que tenemos conforme envejecemos. Esa es una atrofia fisiológica. En cambio, la atrofia patológica se va a deber a un evento que hace que se cese el estímulo o los nutrientes que tienen que llegar a esa célula para mantener su función. Algunos ejemplos de cuestiones patológicas que pueden llevar a la atrofia sería la denervación, como en el caso que acabamos de ver. Puede ser por una sección, por ejemplo, de un nervio durante un accidente o una cirugía. Disminución de la carga o desuso, porque no se está deambulando, por ejemplo. La isquemia, no hay una adecuada distribución de nutrientes porque hay una obstrucción al flujo sanguíneo, entonces no puede llegar los nutrientes al tejido en cuestión. La hipoxia pasa algo similar, pero en este caso no llega el oxígeno. La desnutrición, también vamos a tener menos elementos, oligoelementos como aminoácidos o carbohidratos que favorezcan la función de las células, entonces van a tender a tener atrofia. Pérdida del estímulo endocrino, por ejemplo en el caso de una insuficiencia hipofisiaria o una insuficiencia tiroidea. Y también la presión. Por ejemplo, en las úlceras por presión se va perdiendo poco a poco la cantidad de células o estas van disminuyendo su tamaño por la pura presión física. Otra adaptación celular es la hipertrofia, que como ya comentamos consiste en el aumento en el tamaño de las células. La célula se vuelve más grande. Este es un ejemplo de una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Estamos viendo el corazón cortado en un corte axial, donde este es el ventrículo izquierdo
Este es el ventrículo derecho. Comparen el espesor del ventrículo derecho con el espesor del ventrículo izquierdo. Como vemos, notablemente es diferente. Entonces lo que aquí pasa es que aumenta el tamaño de cada una de las fibras musculares que lo componen en respuesta a un aumento de la resistencia vascular, en este caso por hipertensión. Entonces están viendo el corazón de un paciente que tuvo hipertensión por un largo tiempo. Ese corazón tiene que hacer más esfuerzo para producir una fracción de eyección ventricular adecuada y mantener las demandas fisiológicas del organismo. Entonces, como mecanismo compensatorio, las células tienen que ser más fuertes para expulsar esa sangre y que pueda seguir llegando a todos los órganos. Entonces, el mecanismo de adaptación que tienen pues, es aumentar su tamaño, tener más fibras contráctiles para que puedan estar haciendo la misma función. Como dato, el espesor o la relación normal que hay entre el espesor del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo es 1:2. Otro ejemplo de hipertrofia puede ser el físico-constructivismo, donde pues aumentan el tamaño de los músculos como una medida de adaptación porque aumentamos la resistencia al movimiento. Entonces, si cargamos pesas o si hacemos algunos otro tipo de ejercicios, pues podemos favorecer este desarrollo muscular. Esta hipertrofia se va a observar con más frecuencia en células que no se dividen o que se dividen poco. Al día de hoy sabemos que todas las células se dividen, nada más que hay unas que lo hacen en una tasa muy baja o prácticamente imperceptible. Entonces, anteriormente se consideraba que eran tejidos que no se dividían. Hoy sabemos que sí se pueden dividir, pero a tasas muy bajas. Pero para fines prácticos vamos a considerar que son células que no se dividen. Ejemplos son el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Y si fuera el caso, pues las neuronas también sabemos que no se dividen tanto, pero pues estas no tienen tantas adaptaciones. Pero un buen ejemplo son las células musculares. También, al igual que la atrofia, también pueden revertirse los cambios si la causa es removida. Y es mediada por diferentes mecanismos que involucran señalización mediante factores de transcripción y factores de crecimiento. La tercera adaptación celular que vamos a revisar es la hiperplasia. Va a definirse como el aumento en el número de las células en un órgano o en un tejido como respuesta al estímulo. Muchas veces puede coexistir también con hipertrofia, entonces podemos tener crecimiento de un tejido o un órgano tanto por hiperplasia como por hipertrofia. Igualmente se puede clasificar como fisiológica, como patológica, igual que la hipertrofia, pero también tenemos una que podemos eliminar compensatoria. Dentro de la fisiológica tenemos, por ejemplo, el aumento o desarrollo de las glándulas mamarias o el aumento del tamaño del útero en el embarazo. Como compensatoria tenemos la regeneración del hígado después de un procedimiento en que se quitan pedazos de él. Entonces se puede incluso dividir las células, regenerar completamente el pedazo que se quitó. Y la patológica es cuando tenemos una estimulación hormonal excesiva, cuando tenemos infecciones virales, neoplasias, etcétera, que producen estos factores de crecimiento y hacen que las células se estén dividiendo sin razón. Entonces, hiperplasia, recuérdenlo, aumento en el número de las células. Aquí tenemos un ejemplo de una hiperplasia de un órgano común. Este es un útero, el cual lo hemos cortado y abierto. Todo este tejido que se ve de un color rosita y que se ve como sobresaliente ahí en la cavidad uterina, pues es el endometrio. Y es un endometrio que está hiperplásico. Normalmente el endometrio lo vemos como una fina capa de aspecto terciopelado, color rojo, que es prácticamente plana, mide menos de 1 milímetro de espesor. En este caso tenemos un aspecto como carnoso, con pliegues prominentes, y que lo más probable es que se trate de una hiperplasia. Entonces se debe a que estas células aumentan el número, y como resultado de este aumento en el número de esas células, el tamaño del endometrio pues va a aumentar. En este caso es un ejemplo de una hiperplasia fisiológica que ocurre durante la fase proliferativa del ciclo menstrual de la mujer. Entonces, por la estimulación estrogénica, las células del endometrio se empiezan a dividir, proliferan
forman glándulas que son más grandes, que son complejas y que macroscópicamente se traducen como el crecimiento del endometrio. Una vez que cesa el estímulo estrogénico súbitamente, las células empiezan a sufrir apoptosis, mueren, se desfacelan y es lo que se desecha durante la fase de la menstruación. Aquí pueden comparar un caso de un endometrio normal. Vean, este es el aspecto macroscópico de un endometrio normal, donde vean es plano, de un aspecto aterciopelado, rojito, no distiende ni ocupa la cavidad endometrial. Compárenlo con este caso, donde este sí es una hiperplasia patológica del endometrio, donde pueden aquí observar esos pliegues de aspecto carnoso del endometrio, cómo está ocupada toda la cavidad uterina por ese endometrio. Histológicamente lo que observamos es una comparativa donde tenemos aquí el endometrio normal y aquí un endometrio hiperplásico. Noten cómo lo primero que resalta es que hay mayor densidad glandular de este lado que de este lado, es decir, del lado derecho tenemos más glándulas que en el endometrio normal. Además de que son más, noten que están juntas entre sí, casi no hay estroma entre ellas como si lo hay aquí. Y algo que no podemos percibir de una manera tan fácil en estas imágenes es que si nosotros agarráramos una de estas glándulas y contáramos el número de células, contáramos los que componen esta glándula, etcétera, y los promediamos, va a ser un número menor a las que componen todas estas glándulas. Entonces aumenta el número de las células que componen cada una de las glándulas. Eso es lo que hace que tengan este aspecto más empaquetado, o como en esta fotografía de abajo, hacen estas proyecciones que están dirigidas hacia la luz y que denominamos que es unas formaciones papilares. En este caso no, vean cómo los contornos internos de las glándulas son regulares, son lisos. En este ejemplo son irregulares. Y eso es porque la manera que tenemos para que las células se acomoden en un mismo espacio, cuando aumenta su número, es que se empiezan a plegar entre sí. Y de esta manera hay más células que pueden abarcar el mismo espacio. Entonces por eso es que en las hiperplasias se ven esas formaciones papilares de una manera más habitual que en un endometrio normal. Y llegamos a la última de las adaptaciones celulares que vamos a revisar, la llamada metaplasia. Ya habíamos comentado que es la transformación o reemplazo de un tipo celular maduro por otro. Y como ya comentamos en el gráfico del inicio, ocurre porque hay un estímulo que es lesivo y que obliga a la célula a cambiar su forma para que sea capaz de resistir a ese estímulo. Usualmente el estímulo más común para que ocurran metaplasias es la irritación crónica. O sea, el hecho de que haya un agente que esté crónicamente durante el tiempo causando daño a esas células va a provocar que cambien su forma para que se resistan o adapten mejor a ese estímulo. Entonces, el origen de la metaplasia es la reprogramación de las células madre, o células nicho, células pluripotenciales, presentes en las capas basales de los epitelios adultos, se reprograman y se van a diferenciar hacia el tipo celular más resistente para el estímulo que los está agrediendo. El tipo de metaplasia más común, a grosso modo, es el cambio de un epitelio a otro epitelio. Pero puede ser que hay casos en que la célula cambie no solo de ser una sola célula epitelial, puede cambiar hacia una célula mesenquimal. Dentro de los cambios o metaplasias epiteliales más comunes es el cambio de un epitelio columnar a un epitelio escamoso. En un momento más les voy a ejemplificar. La metaplasia entonces es un arma de dos filos, porque si bien es un epitelio que ahora, o un tejido que se volvió resistente, puede llegar a ser disfuncional, porque realmente es un tejido o un epitelio que no debería estar ahí, que está ahí porque tuvo que adaptarse al estímulo en cuestión, pero realmente su función no es estar en esa zona, entonces puede llegar a ser disfuncional.
Y vamos a ver a lo largo del curso muchísimos ejemplos donde las metaplasias preceden al desarrollo del cáncer. Entonces, incluso pueden considerarse lesiones premalignas, algunos ejemplos. Ese es uno de los ejemplos de metaplasia. Es una metaplasia escamosa del epitelio laringio en un paciente que fuma. Este es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, donde estamos viendo la laringe de un paciente. De esta línea hacia el lado derecho, hacia este lado, tenemos un epitelio respiratorio. Es un epitelio pseudoestratificado, el cual tiene unas capas de células basales, tiene unas células intermedias y en la superficie tiene células que están ciliadas. Eso es lo normal. Entonces, en este ejemplo, algún factor irritativo, por ejemplo el humo del tabaco, hace que estas células empiecen a sufrir daño directo por los agentes del tabaco y también se despierta una importante respuesta inflamatoria crónica en el huésped. Entonces, tanto el daño propio por el agente causal más la inflamación crónica que está generándose provocan que las células cambien su forma para resistir mejor ese estímulo. En este caso, lo hacen al epitelio que vemos aquí a mano izquierda, que es un epitelio escamoso estratificado queratinizante. Entonces es una metaplasia de un epitelio columnar de tipo respiratoria a un epitelio escamoso, el cual es muy resistente. Entonces ya las células con esta metaplasia pues van a ser capaces de resistir muy fácilmente el humo del tabaco. También van a resistir más fácilmente los daños que puedan ocurrir por la inflamación crónica que se está generando en respuesta al tabaco. Pero, como ya hemos mencionado, no es un proceso fisiológico, es un proceso patológico y puede ser el primer paso hacia una neoplasia. Y además, recalquemos también que, como mencionamos previamente, la función se puede alterar. Si recuerdan, la función de este epitelio ciliado era ayudar a eliminar o aclarar el moco que se produce en las vías aéreas, en el cual se le pegan todas estas sustancias, microorganismos, etcétera, y se va depurando hasta que llega a la laringe y lo deglutimos. En este caso, como ya cambiamos ese epitelio, ya no hay células ciliadas que ejerzan esa acción y también no va a haber células caliciformes que estén produciendo el moco. Entonces ya no se va a poder llevar a cabo esa función de aclaramiento en esta zona que tiene metaplasia y tampoco se va a producir más moco. Es por eso que estos pacientes son más propensos a tener infecciones de vías respiratorias, van a tener tos crónica como mecanismo de ayuda que tiene el cuerpo para ayudarle a los pulmones a expulsar todas esas secreciones que no pueden ser depuradas de una manera natural. Entonces es así como una metaplasia se puede asociar con que se puede perder o alterar la función normal del tejido en cuestión. Y también nunca olviden que puede ser el primer paso hacia una transformación neoplásica. Y eso es fácil de entender porque si mencionamos desde el principio que una célula tiene restringida su expresión génica a cierto tipo celular y nosotros por este estímulo nocivo estamos haciendo que cambie su expresión génica, pues es más probable que durante este cambio de expresión génica, con las divisiones celulares, etc., se aumente la tasa de mutaciones. Y entonces es por eso que se puede haber una transformación neoplásica. Este es otro ejemplo de una metaplasia que puede transformarse a un carcinoma. Es un esófago de Barrett. El esófago normal es esta mucosa que se ve de un color rosa clarito. Y las lengüetas de esófago de Barrett son esta mucosa que se ve de un color rojizo. Muchos la describen como de un color a salmón. Es un color como naranjita rosita. Yo en realidad lo veo color rojo, pero bueno, percibimos los colores de manera diferente. Entonces, lo importante es que no tenga el cambio en el epitelio. Esto es porque aquí pasa algo contrario a lo que hemos estado mencionando. El epitelio normal del esófago es un epitelio plano estratificado, queratinizante, que su función no es más que permitir el paso del bolo alimentario de la boca al estómago.
Entonces un epitelio que es muy resistente, entonces puede resistir muchas cosas de las que deglutimos. Y eso es su función, nada más proteger a ese órgano para que sirva como un tubo donde va a pasar todo de la boca hacia el estómago. Bueno, lo que ocurre en el esófago de Barrett es que hay una hiperacidez gástrica y el esfínter esofágico es incapaz de mantener el contenido gástrico en el estómago y entonces se regresa el contenido gástrico hacia el esófago. Básicamente lo que está pasando es que pasa el ácido clorhídrico de la cámara gástrica a la luz del esófago. Entonces el epitelio escamoso es muy resistente, pero no resiste un pH tan bajo como el del ácido clorhídrico. Entonces empieza a lesionar. Entonces el mecanismo de adaptación en este caso es una metaplasia de un epitelio escamoso a un epitelio columnar de tipo intestinal, que va a empezar a producir una cantidad de moco, que es un moco neutro, importante y que va a ser capaz de neutralizar ese ácido y evitar que siga causando daño en el esófago. Eso se denomina esófago de Barrett, a la metaplasia en el esófago del epitelio escamoso a un epitelio de tipo intestinal. Y esta es una lesión precursora que se asocia fuertemente con el desarrollo de adenocarcinoma en el esófago. Entonces, para terminar, vamos a aprovechar para mencionar un concepto importante que tiene relación con la metaplasia, que es la displasia. Este término y el contexto en el que lo manejamos, que es el contexto de neoplasias, lo vamos a repasar cuando veamos el tema de neoplasias, pero aquí vamos a mencionar que la displasia es la transformación de un epitelio normal a uno que tiene un crecimiento desorganizado. Y una displasia es el inicio o una lesión precursora de una neoplasia. Este es un ejemplo de una displasia en el epitelio escamoso, donde a partir de esta línea a su mano izquierda tenemos un epitelio escamoso normal y a mano derecha tenemos un epitelio escamoso con displasia, donde pueden notar que a mano izquierda tenemos un crecimiento más o menos ordenado. Vean cómo tenemos una capa basal que se puede identificar, tenemos células superficiales y tenemos células que están madurando en la superficie. Y en cambio, en este lado, noten cómo el crecimiento es completamente desorganizado, es anárquico, no hay organización en ese tejido. Además de que individualmente las células que componen esas zonas displásicas son claramente diferentes a estas que están en la zona normal. Entonces, esto se llama displasia, el cambio de un epitelio con un crecimiento normal a un epitelio que tiene un crecimiento desorganizado y es un indicador del inicio de la transformación neoplásica. Esta displasia, si no se quita el estímulo, va a progresar a un carcinoma y después a un carcinoma invasor. Si se retira el estímulo, puede ser que pasemos otra vez a su estado basal u original. Bien, pues con eso concluimos la lección de hoy y los espero en el próximo video.